El último día de febrero de 1967, el Museo de Arte Moderno de Nueva York inauguró una exposición titulada New Documents. La exposición presentaba unas 30 fotografías en blanco y negro recientes de Diane Arbus, Lee Friedlander y Gary Winogrand. Un añadido de última hora a la exposición fue un proyector de diapositivas que mostraba 80 diapositivas en color de Winogrand. Cuando se inauguró New Documents, Arbus tenía 43 años, Winogrand 38 y Friedlander 32. Todas las fotografías de los tres artistas que vamos a ver en esta conferencia estaban en esa exposición. Mientras presento los temas, iremos viendo algunas de las fotografías a las que me iré refiriendo. La exposición fue organizada por John Sarkowski, que había sucedido a Edward Steichen como director del Departamento de Fotografía del museo en 1962. Hay que recordar que estamos hablando de algo que pasó hace casi ya medio siglo. De hecho, hace más tiempo de esa inauguración que la inauguración de la muerte de Eugene Atget en 1927, 40 años después. Otro indicio de que estamos hablando de una época muy diferente podría ser que el cóctel que se sirvió para 247 invitados previo a la inauguración costó un total de $441.70, unos 300 euros. Y luego, además, otro hecho muy revelador que me contó Lee Friedlander es que durante la exposición cada uno de los fotógrafos se les consultó sobre la venta de una copia. Ninguno tenía galería, no había galerías para la fotografía entonces, y se reunieron y decidieron que cada uno cobrarían $25. Y resultó que las 3 copias fueron compradas por la misma persona, un guardia de seguridad del museo. Las críticas de la exposición tampoco nos dicen mucho, aunque quiero citar una carta que escribió Sarkowski para dar las gracias al joven reportero de arte del Newsweek con un artículo positivo. Según Sarkowski, su crítica, y cito, trata las fotos como fotos y los fotógrafos como artistas. La mayor parte de los artículos sobre fotografía se refieren al medio como una especie de terapia o de hobby, y es un enorme placer ver que se le trata como algo que puede merecer la atención y el talento de una mente adulta. Y no estoy pasando las fotos tan eficientemente como esperaba. La exposición se titulaba New Documents, o Nuevos Documentos, así que debiéramos preguntar cuáles eran los antiguos documentos. Para empezar a explorar esa pregunta, vamos a remontarnos otros 40 años en el pasado a la muerte de Atget. En el año 1968, el año después de New Documents, John Sarkowski completó un proyecto en el que llevaba trabajando varios años, la compra del archivo de Eugene Atget con más de 5.000 copias, 1.300 negativos y documentos relacionados. La fotógrafa Berenice Abbott había rescatado el archivo comprándoselo a los herederos de Atget después de su muerte en París en 1927. Abbott se había enterado de la existencia de Atget cuando era aprendiz del surrealista Man Ray, que vivía cerca de Atget, en la calle Campagne Première de París, que adoraba al anciano fotógrafo como una especie de pionero naif del surrealismo. Cuando Man Ray se interesó por Atget a principios de los años 20, Atget no le conocía a nadie aparte de sus clientes habituales, archivistas aficionados al antiguo París, ilustradores y artesanos que usaban sus fotos de puertas, llamadores y picaportes y barandillas como modelos para su propio trabajo. Pero una década después, su trabajo había influido e inspirado
a toda una gama de nuevos artistas de la fotografía en Europa y en Estados Unidos. Aquí tenemos algunos ejemplos bastante conocidos de la importancia de esa influencia de Agette. La lección más importante que aprendió el fotógrafo americano Walker Evans de Agette fue que los objetos mudos a través de la fotografía pueden hablar mucho sobre las sociedades que los crean. El profundo vínculo entre los dos fotógrafos no siempre es evidente, en parte porque Francia y Estados Unidos son muy diferentes. ¿Qué podría ser más diferente que el lujo del siglo XVIII de la Embajada de Austria en el séptimo barrio de París y un mercado de muebles de segunda mano en Brooklyn, Nueva York? Pero aquí tenemos un ejemplo en el que es indudable que Evans se inspiró en una foto concreta de Agette y quería aprovechar esa inspiración. Y aquí de nuevo podemos ver fácilmente que Bill Brandt, como escribiría después, y cito, estaba encantado con la aguda perspectiva de las calles adoquinadas de Agette. Brandt había sido alumno de Man Ray y aunque Man Ray fundamentalmente era un fotógrafo de estudio, no estaba muy inspirado por Agette y su obra. El sentido surrealista de la calle como escenario imprevisible de descubrimientos mágicos y encuentros casuales debe su expresión fotográfica claramente a las misteriosas seducciones de las escenas de calle de Agette, sobre todo sus imágenes de escaparates y maniquíes. Estos ejemplos de obras de Manuel Álvarez Bravo y de Henri Cartier-Bresson se podrían multiplicar una y otra vez a través de la obra de jóvenes fotógrafos europeos de los años 30. Recordemos que Agette no era un artista en el sentido convencional, sino más bien un artesano con talento, uno entre muchos que servía a un mercado ya muy establecido. La gran influencia de su obra en los círculos artísticos en la década posterior a su muerte fue parte de un fenómeno mucho más amplio que me gustaría describir remontándome todavía más atrás en el tiempo. 2 o 3 décadas antes, a principios de siglo, los movimientos estéticos de las élites a ambos lados del Atlántico defendían el lugar para la fotografía entre las bellas artes. El retrato de la izquierda del americano Alfred Stieglitz, realizado por el austríaco Heinrich Kuhn, simboliza la dimensión internacional del movimiento y el deseo de sus líderes de distanciar sus objetivos artísticos tan refinados de la explosión de la fotografía funcional de todo tipo que había alcanzado un enorme impulso hacia finales del siglo XIX. Ese espíritu práctico, directo, lo vemos claramente en el autorretrato de la derecha, realizado por un fotógrafo comercial del noroeste americano que se anunciaba diciendo que estaba listo para hacer fotos cualquier día del año, lluvia o sol, excepto los domingos. Lo que quiero recalcar es que ese deseo de conseguir que la fotografía se considerase como arte era parte de una huida reaccionaria de las complejidades y conflictos del mundo exterior. No es solamente que fotógrafos artísticos como Edward Steichen, a la izquierda, no quisieran presentar la realidad fotográfica y prefiriesen seguir estilos artísticos establecidos. Al olvidar la precisión fotográfica, pretendían olvidar todo el horror de la modernidad. El desarrollo de las tradiciones modernistas de la fotografía en los años 20 y 30 sigue exactamente la dirección opuesta. Todos los distintos aspectos de este nuevo arte estaban basados en la convicción de que el hecho fotográfico podía convertirse en un arte creativo, y ese reconocimiento se basaba en gran medida en el reconocimiento de que todas las fotografías que se hubiesen realizado por cualquier motivo excepto el estético podían sin embargo estar llenas de magia visual. Las fotografías de los periódicos, científicas, geológicas, aficionados, documentos de todo tipo, todo lo que llamamos hoy en día fotografía vernacular o fotografía documentalista. Laszlo Moholy-Nagy
coleccionaba este tipo de fotografías y en el 25 las incluyó en su influyente libro Painting, Photography, Film, un manifiesto y fuente para lo que se convertiría en la nueva visión de la fotografía, como se le llamó posteriormente. Y unos años después, en el extremo opuesto del espectro de estilos de la fotografía modernista, al otro lado del océano y de todo el continente de Norteamérica, el joven Ansel Adams describía la claridad descriptiva y la economía gráfica de las fotografías que había realizado Timothy O'Sullivan para los estudios geológicos de Estados Unidos del Oeste en los años posteriores a la Guerra Civil. En Europa, Brassai coleccionaba fotos cuyas sugerencias psicosociales ingobernables superaban con mucho su función documental mundana, muchas de ellas reproducidas en revistas de vanguardia parisinas, que es por lo que las conocemos, a pesar de que la colección en sí se haya perdido. Y Walker Evans recopilaba una enorme colección de postales corrientes cuyas imágenes, sin pretensiones y directas, eran una fuente clave para su propio estilo americano y tan directo. Y aquí me tengo que controlar porque es un tema amplísimo en el que estoy trabajando ahora. Al abarcar todo ese campo de la fotografía corriente, los modernistas de los años 20 y 30 crearon retrospectivamente esa bestia híbrida que ahora llamamos la historia de la fotografía. En algunos casos se entusiasmaban con fotos individuales anónimas que transmitían el valor poético del hecho fotográfico, como esas fotografías de periódicos de Moholy o las postales de Evans. En el caso de O'Sullivan o Ajed, reconocían que la función práctica del registro fotográfico creaba no solamente fotos aisladas fascinantes, sino una completa sensibilidad artística. Esencialmente, los artistas jóvenes decían que si Timothy O'Sullivan y Eugene Ajed no encajaban en la definición de un artista, y en el año 30 claramente no lo hacían, entonces habría que cambiar esa definición. Lo que Evans aprendió de Ajed fueron los dos principios básicos que se convertirían en la tradición artística más rica de la fotografía. En primer lugar, que no solamente está permitido mirar lo ordinario y lo más corriente, sino que es de hecho necesario, puesto que lo más corriente es lo que representa la esencia de una cultura. Y en segundo lugar, que el hecho fotográfico, sin barnizar, es un recurso creativo inagotable, no es un receptáculo pasivo de información, sino que la fotografía puede conformar activamente la experiencia y sentimiento del observador. Desgraciadamente, Evans tuvo la malísima suerte de generar su mejor obra durante los peores años de la Gran Depresión de los años 30. Una desgracia en parte porque Evans era pobre, pero sobre todo porque, aunque su verdadera temática era toda la civilización americana en su enorme variedad, fue profundamente malentendido como fotógrafo de la depresión. Este malentendido fue agravado por el hecho de que durante un año y medio estaba supuestamente contratado por un organismo gubernamental como parte de la rama fotográfica de la Farm Security Administration o FSA, que quería registrar y transmitir y difundir la situación de los pobres en zonas rurales. Entre otros magníficos fotógrafos que trabajaban para la FSA estaba Dorothea Lange, cuya madre emigrante a la derecha es probablemente la obra más famosa de lo que podríamos llamar los primeros documentalistas. Está llena de empatía por su desgraciado sujeto y cuando se publicó, de hecho, tuvo el efecto de inspirar a la gente para prestar ayuda a esa madre emigrante. Esa función social, moralmente atractiva y sencilla, se convirtió en la definición dominante para la fotografía documental y generó un profundo malentendido de la obra de Evans que se mantiene en la actualidad. Evans no quería cambiar el mundo, quería solo examinarlo con la precisión desinteresada de un arqueólogo que estudiase los fragmentos de una antigua civilización. Una y otra vez suplicaba a su público que entendiese que lo que él ejercía era el estilo documental, no la verdad, sino una estrategia estética. Pero muy pocas personas le escucharon.
Hubo otro motivo para ese malentendido. El desarrollo de las tradiciones modernas artísticas de la fotografía fue uno de los dos grandes avances de los años 20 y 30. El otro gran avance fue el triunfo de la fotografía en periódicos, pero sobre todo en revistas. Este reportaje de Cartier-Bresson de la coronación de Jorge VI en 1937, para los que nos encantó la reciente película El discurso del rey, es un gran regalo. Estas 2 páginas tendrán que ser representativas de la enorme vitalidad creativa de las revistas fotográficas. Pero lo que quiero recalcar aquí es que las revistas tuvieron un efecto desastroso sobre la tradición modernista artística de la fotografía que estaba evolucionando al mismo tiempo. Según siguió creciendo el poder y el éxito de las grandes revistas como Life, cada vez menos se convirtieron en un campo de experimentación y más en un gran negocio dominado por comités de editores que veían las fotos no como obras únicas de talento individual, sino como unidades intercambiables que había que envasar juntas para transmitir mensajes cada vez más simples. Para las revistas, la fotografía no era un arte, era un vehículo para la comunicación de masas. Y os voy a dar un pequeño ejemplo de ese envoltorio. Aquí tenemos una magnífica fotografía realizada en 1951 por el fotógrafo suizo Robert Frank, que llegó a Estados Unidos 4 años antes, en 1947. Ese mismo año, Edward Steichen se había convertido en comisario jefe del joven departamento de fotografía del MoMA. Su trabajo como comisario durante los siguientes 15 años sería la última de las varias carreras extraordinarias de Steichen, primero como un gran fotógrafo del movimiento estético de principios de siglo y después como fotógrafo jefe de la revista Vanity Fair. Steichen apoyaba a los jóvenes artistas y tenía un gran gusto por la fotografía. Por ejemplo, las 2 primeras obras de Robert Rauschenberg que entraron en una colección de un museo fueron 2 fotografías compradas por Steichen para el MoMA, y el fotógrafo joven favorito de Steichen era Robert Frank, a quien alentó de muchas maneras. Como otros muchos fotógrafos, Frank se ganaba la vida trabajando para las revistas y luego hacía su propia obra en su tiempo libre. Esta foto es un ejemplo de esa obra personal que en principio el museo existía para servir, pero cuando llegó Steichen a MoMA, él había aceptado el concepto de la fotografía como medio para la comunicación de masas. Hacia el final de su vida dijo: cuando me interesé por primera vez por la fotografía, pensaba que lo era todo y quería que se reconociese como una de las artes. Hoy la verdad es que no me importa absolutamente nada. Lo que estáis viendo aquí es un reportaje a doble página del libro que acompañaba la exposición más ambiciosa de Steichen, La familia del hombre, en 1955. Tanto el libro como la exposición presentaban un enorme tapiz de más de 500 fotografías de 273 fotógrafos organizados en un gran esquema de nacimiento, vida, lucha y triunfo, cuyo mensaje fundamental era que las personas en todas partes son iguales, fundamentalmente. Aquí, evidentemente, la idea es que todos los seres humanos comen, y aunque la fotografía de Frank resalta, es parte de un patrón homogéneo que oculta tanto la especificidad de los sujetos como las sensibilidades de los fotógrafos, que incluían, entre otros, a Cartier-Bresson y Brassai. Aquí. Estas 2 páginas no están tan abigarradas como el típico reportaje de la revista Life, ni tampoco es tan insultante como podría haber resultado para la obra de estos grandes artistas, pero se aproxima bastante. Y recordemos que esto era una exposición en uno de los principales museos de arte. The Family of Man representa el triunfo abrumador de la comunicación de masas sobre la frágil tradición de la fotografía descriptiva como arte independiente. Pero de forma underground y casi guerrillera, esa tradición seguía viva
y activa. Como he dicho, Robert Frank llegó a Estados Unidos desde Suiza en 1947. En 1950 volvió a Europa durante 2 años y en esta maravillosa foto realizada en Valencia tenemos un ejemplo de una de sus primeras obras, un poema lírico a las tradiciones eternas de las antiguas culturas, con un sentimiento melancólico expresado a través de un claroscuro casi pictórico. Unos años después, la obra de Frank había cambiado radicalmente. En las fotografías que realizó viajando por Estados Unidos en el 55 y en el 56, que publicó en su gran libro The Americans, unos pocos años después, Frank había abandonado ese romanticismo emotivo de sus primeras obras y en vez de los rituales de Europa se centraba en las realidades feas o banales de la América contemporánea, que describe de forma directa y roma, con un ingenio que desinfla las pretensiones de la retórica política. ¿Qué ocurrió? Lo que ocurrió fue que Robert Frank aprendió de Walker Evans. En 1938, a los 35, y en una obra muy duradera y creativa, Evans había publicado su propio gran libro, American Photographs. 3 años después se publicó su colaboración con James Agee, Let Us Now Praise Famous Men, pero entonces ya era 1941, Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial y a nadie le interesaban los granjeros pobres de Alabama. Evans aceptó un trabajo editorial en Time Incorporated, un gran artista oculto en plena bestia de los medios de comunicación. Era una figura casi olvidada, pero estaba en contacto con fotógrafos más jóvenes y en su papel como asesor de la Fundación Guggenheim pudo no solo alentarles, sino ayudarles a conseguir apoyo económico. Los viajes a través del país de Robert Frank en el 55 y 56 estaban fundamentalmente financiados por becas del Guggenheim. Sobre todo Evans dio a Frank y a los demás lo que él no había tenido, el ejemplo de un artista ferozmente independiente en la fotografía. Como demostró el fotógrafo Todd Papageorge hace 30 años, The Americans de Frank es en muchos aspectos un remake brillantemente creativo del American Photographs de Evans. El ejemplo de Evans ayuda a Frank a dejar atrás su estilo juvenil, ofreciéndole una iconografía concreta de la América contemporánea y además una prueba clara de que lo banal en el hecho fotográfico ordinario puede convertirse en un arte muy sofisticado. Las 2 parejas de fotos que vemos hoy se centran en la cultura americana del automóvil, pero como ha demostrado aquí Papageorge, hay otras muchas similitudes o parentescos. Y lo que representan es nada menos que una tradición artística en evolución, una obra que alimenta e inspira a las siguientes. Como Frank, los 3 fotógrafos de New Documents trabajaban mucho para las revistas. Cuando la versión definitiva de su libro The Americans se publicó en 1959, demostró que un fotógrafo podía huir del dominio de las revistas y expresar un espíritu ferozmente independiente. Eso fue clave para los 3 fotógrafos de New Documents, que emergieron como artistas maduros tan solo 2 o 3 años después, principios de los 60. Arbus, Winogrand y Friedlander tenían el magnífico ejemplo de The Americans y además el apoyo de Walker Evans, y en el 62 tuvieron la suerte de que Edward Steichen abandonase MoMA y llegase John Sarkowski. En esta vista de 2 instalaciones lo vemos perfectamente. En la parte de arriba, Family Men, como entrar en la revista Life, tamaño gigante, y a la derecha la primera galería de New Documents, que contiene esencialmente nada excepto las copias de las fotos de Diane Arbus, una a una. En solamente el título, la primera exposición de Sarkowski en primavera del 63 ya era
o ya repudiaba explícitamente el programa de Steichen, una afirmación directa de que la primera obligación del museo era para con el artista. Se llamaba 4 fotógrafos no relacionados. Y uno de los 5 era Winogrand. 4 años después, la obra de Winogrand daría un gran salto hacia adelante, en parte gracias a un viaje a través del país en el 64, financiado por una beca Guggenheim. Mientras tanto, Arbus y Friedlander habían encontrado su propia voz y los 3 artistas, siguiendo cada uno su propia dirección, establecieron una ruptura decisiva con el moralismo simplista de las revistas y The Family of Man. El texto de Sarkovsky es muy elocuente. Hace una generación, escribe, la mayoría de los que llamábamos fotógrafos documentales pretendían mostrar lo que estaba mal en el mundo y convencer a la gente para que se movilizase y lo arreglase. Los 3 fotógrafos de esta exposición no pretenden reformar el mundo, sino conocerlo. Su obra transmite una simpatía, casi un afecto hacia las imperfecciones de la sociedad. Les gusta el mundo real, a pesar de sus terrores, como fuente de toda la magia y fascinación y valor. La obra de Diane Arbus era la que aparecía en primer lugar en la exposición. Incluía 2 fotos de 35 milímetros realizadas en el 61 y el 62. Esta es una de ellas, pero las otras 30 fotos, todas con la cámara de formato medio cuadrada que Airbus había empezado a utilizar en 1962. El negativo más grande le daba menos grano, un detalle más resaltado, y sus composiciones centradas en el medio del cuadrado daba a sus fotos maduras un poder psicológico intenso. Arbus murió solo 4 años después y aunque había sido muy productiva durante esa época, su sección de New Documents se parece bastante a la obra de Arbus que conocemos en la actualidad. Esos encuentros uno a uno con esas personas tan tranquilas, tan completas en su individualismo único, que en vez de mirarles nosotros, parece como si nos mirasen ellas a nosotros. Aparte del formato de los 35 milímetros y de reflejar la vida de las calles, Winogrand y Friedlander compartían el mismo sentido del humor y rechazan de forma juguetona el concepto de que la fotografía es algún tipo de prueba fiable. Sus fotos son invenciones claramente pictóricas, llenas de ingenio y ligereza, pero las secciones de Winogrand y Friedlander eran claramente menos uniformes y coherentes que la de Arbus. En ambos casos, fotos que ahora nos parecen indispensables para la obra del artista no se incluyeron, mientras que se incluyeron otras que el propio fotógrafo pronto no consideraría como sus mejores obras. Pero ambos artistas estaban todavía en desarrollo y la mayoría todavía estaban por producir sus mejores obras. Aún así, la sensibilidad artística de Winogrand y Friedlander ya eran claramente diferenciadas. Está muy claro que para Winogrand su gran cualidad era su capacidad de obtener del caos de las calles fábulas completas, comparables con Rabelais o con Goya, mientras que el talento de Friedlander está en su instinto certero de descubrir un orden y una armonía satisfactorias en los aspectos más ordinarios y menos queridos del mundo social. Lo extraordinario de la exposición es que identificó a 3 grandes artistas justo cuando empezaban a desplegar su obra y no reduce sus descubrimientos, incluyendo el trabajo de contemporáneos menores. Lo que compartían los 3 era su búsqueda de la independencia artística, apartándose de las normas impersonales de la comunicación de masas. Y los 3 artistas eran muy diferentes entre sí, y Sarkovsky en su texto también lo recalca. Y cito: lo que les une no es un estilo o una sensibilidad. Cada uno tiene su propio sentido muy personal de los usos de la fotografía y el significado del mundo. Lo que tienen en común es la creencia de que lo corriente realmente merece la pena ser visto y el valor para mirarlo con un mínimo de teoría.
Estas fotos de Friedlander y Winogrand nos recuerdan que los tres artistas eran parte de una comunidad de fotógrafos en Nueva York. Robert Frank era parte de esa misma comunidad, o lo había sido. Poco después de publicar The Americans, renunció a la fotografía para dedicarse al cine. Y los cuatro fotógrafos, de hecho, eran judíos. Winogrand le gustaba decir que todos los grandes fotógrafos eran o húngaros o judíos, o las dos cosas. Y estuvo desesperado intentando demostrar que Ajet era judío. Solo el comisario era católico polaco. Aquí le tenemos posando para Winogrand en la esquina de la Quinta Avenida con la 53, al lado del MoMA. Y las fotos de Friedlanders de Evans, el año antes de la muerte de Evans, nos recuerdan que Walker Evans también era parte de esa comunidad y que esa comunidad también representa una tradición de fotografía descriptiva como vocabulario que puede soportar un número potencialmente infinito de voces artísticas individuales. Esa tradición también estaba floreciendo fuera de Nueva York. Y os voy a dar 3 ejemplos a los que abrió las puertas del MoMA Sarkovsky. Joseph Kudelka, nacido en el 39, en Colorado. Robert Adams, nacido en el 37. Y en Tennessee, William Eggleston, nacido en el 39. La exposición de Eggleston que organizó Sarkovsky en el 76, 9 años después de New Documents, es saludada como un hito en el desarrollo de la fotografía en color, pero es importante recordar que las fotos de Eggleston que se presentaban en la exposición inicialmente habían sido diapositivas de 35 milímetros. Durante varios años, aunque no era práctico hacer copias en color y no había galerías en las que exponerlas, de todas formas, había fotógrafos atrevidos que experimentaban con el color en forma de diapositivas. Una de ellas era Helen Levitt y otro Gary Winogrand. En esta instalación, que es parte de la sección de Winogrand de New Documents, vemos ese proyector de diapositivas que se improvisó en el último momento en la esquina. Su presencia no se registra en el catálogo de la exposición y sabemos que estaba allí solo gracias a esta fotografía y a un memo interno escrito por Sarkovsky pidiendo al museo que le pagase a Winogrand las 11 diapositivas que se quemaron cuando el proyector se incendió. El trabajo de Kudelka, Adams y Eggleston demuestra que la tradición descriptiva de la fotografía florecía, pero no era el único avance en la fotografía. El año 62 fue el año en el que Ernst Winogrand y Friedlander llegaron a su plena madurez artística, pero también fue el año en el que Andy Warhol dejó los pinceles y pasó a utilizar técnicas fotográficas para luego adoptar la comunicación de masas como materia prima de su arte. Como sugieren estas fotos, la presencia de los medios de comunicación en la vida americana fue un tema significativo en la obra de Friedlander y de Winogrand, como lo había sido para Robert Frank y como lo había sido para Walker Evans. Estas dos fotos son ilustraciones de izquierda a derecha sucesivas cerca del principio de American Photographs, y yo creo que no podría haber una mejor demostración de que las imágenes comerciales tienen un papel en nuestras vidas. Pero la tradición descriptiva de Evans, Frank y Friedlander y Winogrand era y está irrevocablemente enraizada en un compromiso con el mundo real de la experiencia, mientras que la tradición que ha evolucionado desde Warhol utiliza como realidad primaria el mundo de las imágenes. Muchas gracias.